Vamos a explicar lo que es el tema de diseños factoriales con dos niveles y dos factores, que en este caso sería el nivel más básico para un diseño factorial. Bien, vamos a recordar que es un diseño factorial 2K, que en este caso decimos que un diseño factorial 2K es un diseño que estudia K factores, es decir, pueden ser K número de factores, con dos niveles cada factor y donde se corren los 2K posibles tratamientos, es decir, las 2K posibles combinaciones que se pueden obtener con dos niveles cada factor. Bien, este tipo de diseños experimentales factoriales son útiles cuando tenemos entre 2 y 5 factores. Es recomendable manejar este número de factores. Claro que eso va a depender de la naturaleza de nuestro proceso y de cuántos factores estén involucrados en el mismo con respecto a lo que nos interesa medir, que en este caso sería la variable de respuesta, o bien conocida como lo que es Y para representar en un diseño factorial. Bien, tenemos que un diseño factorial 2 a la 2, que es el diseño básico, entonces viene siendo un modelo que estudia el efecto de dos factores considerando dos niveles cada uno, es decir, tenemos dos niveles para 2K factores, representando el coeficiente 2, el número de niveles, y el exponente, el número de factores que estamos involucrando en nuestro diseño experimental. Para que nosotros podamos representar las combinaciones o tratamientos para este tipo de diseños, primero hay que tomar en cuenta cuántas combinaciones son las que nos van a las que vamos a obtener de este tipo de diseño experimental, donde tenemos dos factores con dos niveles cada uno. Entonces, si yo realizo esta operación y elevo 2 a la potencia 2, voy a obtener como resultado 4. ¿Qué quiere decir? Que para este tipo de diseños 2 a la 2 voy a tener 4 tratamientos o 4 combinaciones, que viene siendo lo mismo. Cabe comentar que en este caso, para un diseño factorial, los tratamientos vienen siendo las combinaciones. A diferencia de en un diseño de bloques completos al azar o en un diseño cuadrolatino o grecolatino o para un solo factor, recuerden que ahí los tratamientos son máquinas, operadores, tipos de procesos, etcétera, que nosotros vamos a comparar. En este caso, para un diseño factorial, los tratamientos vienen siendo las combinaciones para aplicar en un diseño experimental factorial, que en este caso está dado por, de acuerdo al número de factores y al número de niveles, que en este caso sería un 2 a la 2, que son 4 tratamientos o combinaciones. Bien, ¿cómo vamos a representar esas formas o esos tratamientos? ¿O de qué manera vamos a representar esas combinaciones para un diseño experimental 2 a la 2? Si ya obtuvimos que tenemos 4 combinaciones para este tipo de diseño, entonces lo que tenemos que hacer es, para representarlo, utilizar las letras mayúsculas AB, en este caso para denotar que se trata de un factor A, que es un factor 1, un factor B, que es un factor 2, y para cada una de las 6 formas vamos a utilizar la misma notación: factor A, factor B, factor A, factor B, factor A, factor B, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a denotar en esta representación? Pues vamos a colocar los niveles representándolos como nivel bajo o como nivel alto en cada una de esas formas de escribir los tratamientos. Para el factor A vamos a comenzar siempre, y para el factor B siempre, en ambos vamos a comenzar con un nivel bajo. Entonces, en este caso tenemos en todas las representaciones vamos a comenzar con nivel bajo. Bien, ahora, para el factor A, en este caso lo que vamos a hacer es ir intercalando. Vamos a empezar con nivel bajo y posteriormente vamos a ir con un nivel alto, nivel bajo, nivel alto. Para el factor B, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar 2 veces o vamos a repetir 2 veces nivel bajo, que es el nivel con el que empezamos, y lo vamos
a escribir 2 veces y vamos a repetir 2 veces nivel alto. Por lo tanto, voy a anotar 2 veces nivel bajo y posteriormente 2 veces nivel alto. ¿Para qué? Para que podamos hacer nuestras combinaciones. El repetir 2 veces el nivel bajo, estamos implicando que tenemos un diseño en el que tenemos 2 niveles con 2 factores. Igual, el repetir un nivel alto 2 veces implica que tenemos 2 factores para este diseño experimental. Bien, ahora tenemos bajo, bajo, alto, alto y ya tenemos las 4 posibles combinaciones. Vamos con la siguiente manera de escribir los tratamientos. En este caso, ahora vamos a representar con la letra mayúscula A y B, dependiendo del factor que corresponde a cada uno de ellos. Y la diferencia es que ahora para el nivel bajo vamos a denotar con un subíndice 1 y para nivel alto vamos a denotar con un subíndice 2. Entonces sería A1 nivel bajo, A2 nivel alto, A1 nivel bajo, A2 nivel alto. Lo mismo va a pasar para el factor B, representando con su letra mayúscula B el nivel bajo B sub 1 y para el nivel alto B sub 2. La forma en la que los acomodamos es exactamente la misma, el mismo principio que tenemos en la primera forma de escribir los tratamientos, que sería nivel bajo, alto, alto para el factor A, intercalando desde bajo hasta alto, bajo, alto, hasta cubrir el número de tratamientos, y para el factor B, duplicando el nivel bajo, tenemos nivel bajo y duplicando el nivel alto, nivel alto, nivel alto. Bien, la siguiente forma de escribir los tratamientos del diseño 2 a la 2 es de igual manera representando con su letra mayúscula, que sería A para el factor A y B con el factor B. La diferencia ahora sería que en lugar de utilizar subíndice 1 y subíndice 2 para representar si es nivel bajo o alto, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un signo negativo o un signo positivo. Signo negativo para niveles bajos, signo positivo para niveles altos. Y la forma en la que vamos a acomodarlos es exactamente la misma que hemos venido manejando en los dos casos anteriores, intercalando para el factor A un nivel bajo, un nivel alto, un nivel bajo, un nivel alto, y para B sería nivel bajo 2 veces, nivel alto 2 veces. La siguiente forma es similar a la anterior, solamente que aquí en lugar de colocar la letra que representa el factor, únicamente vamos a colocar en la parte de arriba el factor al que corresponde es factor A, factor B, y vamos a colocar únicamente el signo, que va a representar signo negativo es un nivel bajo, signo positivo es un nivel alto. Y de igual manera, el principio es el mismo, para el factor A siempre vamos a intercalar nivel bajo, alto, tenemos menos, más, y para el factor B, siempre vamos a, en el caso de dos factores solamente, vamos a duplicar 2 veces nivel bajo, duplicar nivel alto. Nivel bajo, alto, alto. Bien, la siguiente forma es similar, solamente que en lugar de escribir signos o las letras que representan al factor, vamos a utilizar una notación binaria en la que el 0 va a corresponder a un nivel bajo y un 1 va a corresponder a un nivel alto. En este caso tenemos 0 que es bajo, 1 que es alto, 0 bajo, 1 alto, identificando que también aquí en esta forma de escribir los tratamientos, para el factor A vamos a intercalar un nivel bajo, 1 alto, bajo, alto, hasta cumplir los tratamientos que serían 4. Y de igual manera para B repetimos nivel bajo 2 veces y duplicamos nivel alto. La siguiente forma, de igual manera, aquí ahora en lugar de utilizar una letra representativa, junto con el signo vamos a utilizar un 1, en este caso sería un -1 o un 1 positivo para representar -1 nivel bajo, 1 nivel alto.
Entonces, la forma de acomodarlos es el mismo principio. Tenemos un nivel bajo, alto, bajo, alto para el factor A, y para el factor B duplicamos duplicamos el nivel bajo y duplicamos el nivel alto. En este caso, ya tenemos nuestras 6 formas de representar los tratamientos o combinaciones resultantes del diseño 2 a la 2. Importante, esto solamente tiene hasta 4 tratamientos. Esta representación quiere decir que corresponde a la forma 2 niveles para 2 tratamientos. Para 2 factores. Es 2 niveles para 2 factores. ¿Sale? Entonces serían 2 niveles para cada factor que estamos involucrando, por lo tanto solamente es para 4 tratamientos o combinaciones. Ahora, la notación de Yates, ¿esta para qué nos va a servir? Esta notación nos va a servir prácticamente para que nosotros podamos representar los totales de lo que estamos midiendo de los tratamientos. Es decir, por cada tratamiento yo voy a obtener un resultado de lo que estoy midiendo, de lo que me interesa medir. Eso lo voy a representar el total de acuerdo al número de réplicas, que recuerden que comentábamos que es las veces que voy a medir el tratamiento 1. Puede ser de 2 a 4 réplicas, lo ideal. Entonces puede ser para el tratamiento 1 por las 4 réplicas o 4 veces que medí lo que me resultó de la combinación 1, entonces el total yo lo represento como 1 entre paréntesis. De igual manera, para el tratamiento 2, en este caso lo voy a representar con una letra A. Para el tratamiento 3, el total de lo que estoy midiendo lo voy a representar con la letra B. Y para el tratamiento 4, el total de lo que estoy midiendo lo voy a representar con las letras AB. Todas minúsculas, y vamos a ver por qué. En este caso, para la primera notación, que es 1 entre paréntesis, yo no coloco ninguna letra. ¿Por qué Yates no coloca ninguna letra más que un 1 entre paréntesis? Porque para esta fila, si observamos, en cada representación tenemos únicamente niveles bajos, es decir, ningún factor se encuentra en su nivel alto. Ambos, A y B, se encuentran en su nivel bajo. Por ello es que acá no colocamos ninguna letra. Ahora, para el tratamiento 2, ¿qué factor es el que se encuentra en su nivel alto? Pues es A, el factor A, el que se encuentra en su nivel alto. Por ello es que en este caso, para el tratamiento 2, la notación de Yates nos representa con una A minúscula, para diferenciar que se trata de la notación y no del factor. Se representa porque hay A en el tratamiento 2 se encuentra en su nivel alto. Ahora, en el tratamiento 3, ¿cuál factor es el que se encuentra en su nivel alto? Ahora B es el que se encuentra en su nivel alto. Por ello es que representamos en notación de Yates con una B minúscula. Y por último, para el tratamiento 4, tenemos que si observamos, ambos factores se encuentran en su nivel alto. Por ello es que en la última notación de Yates, para este diseño 2 a la 2, tenemos que se está representando el total con A, B minúsculas. Bien, ahora, para que nosotros podamos realizar nuestro diseño experimental factorial 2 a la 2, y esta es la base para comprender cómo se desarrollan también un diseño factorial 2 a la 3, 2 a la 4, entonces nosotros debemos de seguir una serie de pasos. Lo primero es que nosotros debemos encontrar los contrastes, que son representaciones lineales que nos van a permitir establecer las fórmulas para los efectos y para las sumatorias de cuadrados, para que así nosotros podamos realizar nuestro análisis ANOVA. Recuerden que nuestro análisis de varianza involucra sumatorias de cuadrados para este tipo de diseños experimentales. Por lo tanto, nosotros tenemos primero, 1, que identificar los contrastes. 2, establecer las fórmulas de los efectos de acuerdo a los contrastes obtenidos. 3, establecer las fórmulas de las sumatorias de cuadrados de acuerdo a los contrastes también, para
que posteriormente, una vez teniendo nuestras sumatorias de cuadrados, podamos realizar nuestros cálculos para análisis de varianza y poder identificar si los factores tanto A como B y la interacción entre A y B tienen un efecto o influencia sobre la variación de los resultados que estamos obteniendo sobre lo que queremos medir o lo que nos interesa medir, que sería en este caso nuestra variable de respuesta y. Bien, ahora, ¿cómo calculamos o cómo nosotros obtenemos los contrastes? Los contrastes los podemos obtener a partir de la representación que explicamos anteriormente, utilizando una tabla de signos en la que representamos factor A, factor B, la interacción entre factor A y B, y colocando la forma de escribir los tratamientos, que en este caso serían 4, con signos. En este caso tendríamos nivel bajo para ambos, luego para nivel alto, bajo, alto, que fue lo que explicamos anteriormente. Para B, 2 veces nivel bajo, 2 veces nivel alto. Bien, ahora, ¿cómo obtendríamos la representación en niveles bajo-alto para lo que respecta a la interacción entre A y B? Únicamente tendríamos que aplicar multiplicación de signos y en este caso sería nivel alto, nivel bajo y nivel alto por multiplicación de signos. Signo negativo por un signo negativo nos resulta positivo, es positivo por negativo, negativo, negativo por positivo, negativo y positivo por positivo, positivo. Y colocando aquí nuestra notación de Yates, que fue la que explicamos también ya de manera anterior, donde tenemos que en la primera forma de representar el primer tratamiento es 1. ¿Por qué? Porque aquí ninguno de los dos tratamientos se encuentra en su nivel alto. La siguiente forma es A, porque aquí A se encuentra en su nivel alto. La siguiente forma es B minúscula, porque aquí B es el que se encuentra en nivel alto. Y la última AB, porque en la última combinación o tratamiento, A y B, ambos factores, se encuentran en su nivel alto. Bien, ahora, ¿cómo vamos a armar o obtener nuestros contrastes para el factor A, para el factor B y para la interacción del factor A y B? En este caso, el número de contrastes que vamos a obtener depende del número de factores que tengamos involucrado en nuestro diseño experimental. Si yo tuviera un factor más y tuviera factor A, B, C, entonces aumentaría el número de contrastes. ¿Por qué? Porque tendría yo que colocar contraste de factor A, contraste de factor B, contraste de factor C, contraste de la interacción entre factor AB, AC, BC y ABC. Entonces ahí aumentaría la cantidad de contrastes a obtener. De igual manera de los efectos. En este caso, como solamente tenemos dos factores y una interacción, porque solo son dos factores, entonces en este caso utilizamos solamente 3 contrastes. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener los contrastes? En este caso vamos a ir primero para el contraste del factor A. Para el contraste del factor A, ¿cómo voy a hacer? Voy a identificar sobre mi tabla dónde se encuentran los niveles altos. Y voy a tomar la representación de Yates para esos niveles altos y como son positivos los voy a sumar. Entonces aquí tendría A más AB. Ahora, ¿qué voy a hacer después? Pues ahora voy a identificar los niveles bajos y los voy a colocar en orden algebraico. Entonces, por lo tanto, pondría yo primero menos B y luego pondría menos 1, que es el siguiente nivel bajo. Ok, así obtenemos nuestra notación de Yates, así obtenemos nuestros contrastes de acuerdo a la notación de Yates para nuestro factor A. Ahora, vamos con nuestro factor B. Nos posicionamos donde está el factor B
Y de igual manera, en la fila en la que están acomodados sus niveles, vamos a identificar dónde se encuentran los niveles altos y los voy a colocar sumando. En este caso sería B más AB. Colocamos B más AB en orden algebraico. Posteriormente identificamos dónde se encuentran los niveles bajos, que en este caso sería menos A, menos 1, y los colocamos. Menos A, menos 1. Listo. Ahora vamos a identificar el contraste para la interacción entre el factor AB. Vamos a la fila, a la columna donde se encuentra la interacción del factor A y B, y vamos a identificar dónde se encuentran los niveles altos, que en este caso sería AB más 1, lo colocamos AB más 1, y en este caso ahora también vamos a identificar dónde se encuentran los niveles bajos, serían menos A, menos B. Menos A, menos B. Listo. Ahora, ya que tenemos esa parte, ahora sí podemos nosotros identificar o armar nuestras fórmulas de los efectos a partir de los contrastes que ya obtuvimos. Bien, aquí tenemos nuevamente los contrastes. Contraste para factor A, contraste para factor B y contraste para la interacción entre el factor A y B, que fueron los que obtuvimos apenas anteriormente. Entonces, para calcular los efectos necesitamos nuestras fórmulas. ¿Cómo vamos a obtener esas fórmulas? Las fórmulas las vamos a obtener a partir de tomar los contrastes obtenidos. En este caso sería, vamos a tomar el contraste para el factor A. Para el efecto del factor B vamos a tomar el contraste obtenido para el factor B. Y para el efecto de interacción entre el factor A y B, vamos a tomar el contraste obtenido para la interacción de A y B. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Tenemos A más AB menos B menos 1, A más AB menos B menos 1. Luego aquí tenemos B más AB menos A menos 1, B más AB, B más AB menos A menos 1. Y en el efecto de interacción tenemos AB más 1 menos A menos B. AB más 1 menos A menos B. Estos contrastes, para convertirlos en lo que son los efectos, los vamos a dividir entre 2, que va a multiplicar a n, a 2 que va a multiplicar a n, donde n es el número de réplicas. Importante, n es el número de réplicas, es decir, el número de veces que vamos a medir los resultados obtenidos a partir de aplicar las combinaciones 1 o tratamiento 1, combinación 2 o tratamiento 2, 3 y 4. Esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos de este lado, únicamente que aquí se está segmentando. Tenemos A más B, más AB, y aquí lo que está haciendo es que le está sacando el signo negativo y lo está poniendo aquí ya como positivo. Lo mismo pasa acá, B más AB entre 2 por n, que es el número de réplicas, sacó el signo negativo y puso acá menos A más 1 entre 2n. Y aquí está haciendo exactamente lo mismo, está agrupando, pero aquí está agrupando por negativo, negativo. ¿Qué es lo que hizo acá? Puso AB menos B, que es el que tenemos acá, entre 2n, menos, aquí en este caso sería A, menos 1, que es lo que tenemos aquí.
Entonces, esta forma que tenemos aquí, aquí y aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá, donde dividimos el contraste entre 2n, contraste entre 2n, contraste entre 2n, solamente que aquí está segmentado. Ustedes pueden aplicar cualquiera de las dos formas y el resultado les va a salir exactamente lo mismo. Bien, una vez que ya tenemos nuestras fórmulas para calcular los efectos, vamos a identificar, vamos a retroalimentar para qué nos sirven estas fórmulas de cálculos de los efectos. ¿Qué vendrían siendo los efectos? Los efectos es un número que vamos a obtener a partir de estas fórmulas que nos va a decir si hay efecto por parte del factor A, si hay efecto por parte del factor B, si hay efecto por parte del factor AB sobre lo que estamos midiendo, es decir, sobre nuestra variable de respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en este caso yo obtengo un número positivo o diferente de 0, al calcular los efectos, si yo obtengo un número positivo, es decir, diferente de 0, quiere decir que en este caso sí va a haber efecto por parte del factor A, B o de la interacción entre el factor A y B sobre nuestra variable de respuesta, que es lo que nos interesa medir. Si este número, mientras más cercano a 0 esté, quiere decir que el efecto es pequeño. Mientras más lejano de 0 se encuentre, quiere decir que sí es grande el efecto o es significativo. Esto lo vamos a explicar en el ejemplo. Bien, una vez que yo ya tengo mis fórmulas para calcular los efectos de los factores involucrados y de la interacción entre ambos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a obtener las fórmulas para las sumatorias de cuadrados. En este caso, de igual manera, partiendo de los contrastes, lo que voy a hacer es que voy a tomar el contraste del factor A y lo voy a escribir para obtener la fórmula de mi sumatoria de cuadrados del factor A. La diferencia aquí, ¿cuál es? Yo coloco mi contraste, que es este. Ahora, ese contraste lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre lo que es la representación de mi diseño factorial, que es 2 a la 2, y lo voy a multiplicar. Ese 2 a la 2 lo voy a multiplicar por el número de réplicas, que es n. De igual manera, para la sumatoria de cuadrados del factor b, lo que voy a hacer es que voy a tomar el contraste del factor b, lo voy a colocar. De igual manera, lo voy a elevar al cuadrado, ese contraste, y lo voy a dividir entre, de igual manera, lo que es la representación de mi diseño factorial, que es 2 a la 2, y voy a multiplicar por n, que es el número de réplicas. Para el contraste de la interacción de los factores AB, de igual manera voy a colocar mi contraste. Para mi sumatoria de cuadrados de la interacción de los factores AB, vuelvo a tomar el contraste que corresponde, lo elevo al cuadrado y lo divido entre el número de réplicas multiplicado por nuestro diseño factorial, que es 2 a la 2. Bien, para la sumatoria de cuadrados del total, ¿qué es lo que voy a hacer para la sumatoria de cuadrados del total? En este caso, para obtener el valor de y al cuadrado de IJL, lo que voy a hacer es que voy a elevar al cuadrado cada dato y lo voy a sumar al final. Es decir, para este voy a elevar al cuadrado cada dato obtenido de mis totales, de mis mediciones. Voy a obtener acá el cuadrado de cada una de las mediciones y voy a sumar. La sumatoria de los cuadrados de las mediciones viene siendo este valor. Y y al cuadrado punto quiere decir que voy a sumar todos y el valor
de la suma total de todos los valores obtenidos lo voy a elevar al cuadrado. Voy a dividir entre 2 a la 2 por el número de réplicas, que es nuestro diseño factorial, por el número de réplicas. Lo que me salga de y al cuadrado entre lo que es nuestro diseño por el número de réplicas, se lo vamos a restar a la sumatoria de los cuadrados de las observaciones obtenidas. En este caso manejamos n por 2 a la 2 menos 1 grados de libertad para la sumatoria de los cuadrados totales, y para la sumatoria de los cuadrados del error, lo único que tendríamos que hacer es restar del total la sumatoria de cuadrados del factor A, la del factor B y la de interacción del factor AB. Y en este caso, esta va a tener unos grados de libertad de 4 por n menos 1. Aquí cabe mencionar que vamos a manejar una distribución f de Fisher, ¿sale? Bien, ahora ya que tenemos las fórmulas para obtener las sumatorias de cuadrados, hay que aplicarlas para poder realizar nuestro análisis de varianza o lo que es nuestro ANOVA para el diseño factorial 2 a la 2. Bien, ya que tenemos nuestras fórmulas, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí los resultados. Acá tenemos nuestra tabla con el análisis del diseño factorial. Entonces, donde tenemos factor de variación, tenemos A o fuente de variación, tenemos B, tenemos la interacción entre AB, tenemos el error y el total. Observando que aquí estamos involucrando los dos factores que estamos incluyendo en nuestro diseño y la interacción entre ambos, el error que se debe de contemplar con respecto a la variación y el total. Acá, la segunda columna, tenemos nuestra sumatoria de cuadrados y acá hay que reemplazar los valores: sumatoria de cuadrados del factor A, sumatoria de cuadrados del factor B, la sumatoria de cuadrados de la interacción entre AB, la sumatoria de cuadrados del error y la sumatoria de cuadrados de totales, que son con las fórmulas que ya tenemos de este lado. Ok, grados de libertad. Grados de libertad para cada factor. Tenemos que los grados de libertad para el factor A, para el factor B y para la interacción entre ambos corresponden a 1 los 3. Para el del error, ya lo comentábamos en esta parte de aquí, va a corresponder a 4 veces n-1 y para el total es el número de réplicas multiplicado por nuestro diseño, que es 2 a la 2 menos 1. Bien, ahora, ¿qué otra cosa obtenemos? De igual manera como lo hemos venido trabajando en nuestro análisis ANOVA, tenemos que calcular los cuadrados medios. Los cuadrados medios, ¿cómo los vamos a obtener? Los cuadrados medios, recuerden que van a resultar de dividir la sumatoria de cuadrados entre los grados de libertad. Entonces, en este caso tendríamos que para el factor A, el cuadrado medio sería la sumatoria de cuadrados del factor A entre 1, que serían sus grados de libertad. Luego, para el cuadrado medio del factor B sería la sumatoria de cuadrados del factor B entre sus grados de libertad. Para los cuadrados medios de la interacción entre el factor AB sería la sumatoria de cuadrados de la interacción del factor AB entre sus grados de libertad. Y por último el del error, de igual manera, y para el del total de igual manera serían cada sumatoria de cuadrados entre sus grados de libertad correspondientes. Entonces dividir este entre este, este entre este, este entre este, este entre este, este entre este. Bien, para obtener los cuadrados medios. Ahora, para obtener los estadísticos que corresponden a los 3 efectos, que en este caso sería del factor A, del factor B y del factor y de la interacción entre el factor A y B, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir
Para el estadístico correspondiente al efecto del factor A, sería el cuadrado medio del factor A entre el del error. Luego, para el del factor B, el estadístico lo obtenemos dividiendo el cuadrado medio del factor B entre el del error. Y para el estadístico de la interacción entre el factor A y B, sería el cuadrado medio de la interacción entre factores A y B entre el cuadrado medio del error, que es lo que tenemos acá. Y así obtendríamos nosotros el valor de nuestros estadísticos. Ok, ahora en este caso ya tendríamos el valor del estadístico para poder decir si de acuerdo a ese valor comparado con tablas, si es mayor al que detectemos en una distribución F de Fisher en tablas, nuestras hipótesis, que son las que tenemos aquí, se aceptan o se rechazan. Nuestras hipótesis principales, que son nuestras hipótesis nulas. En este caso, nuestras hipótesis nulas nos dice que el efecto del factor A es igual a 0, el efecto del factor B es igual a 0, el efecto de la interacción entre el factor A y el B es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si mi hipótesis nula es aceptada, entonces no hay ningún efecto por parte de los factores con respecto a lo que estoy midiendo, ni por parte de la interacción entre ambos sobre la variable de respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi hipótesis nula se acepta, quiere decir que no hay efecto, y dependiendo de lo que se acepte o se rechace, puede ser que para el factor A se acepte, para el factor B se rechace, para el efecto de la interacción AB se acepte o se rechace, puede ser indiferente, ¿sale? Entonces, dependiendo de eso, ustedes pueden ya obtener sus conclusiones sobre si hay efecto o no por parte de los factores, de su interacción, en la variabilidad de los datos que estamos obteniendo en nuestras mediciones, en nuestro diseño experimental factorial. Bien, ahora, con respecto a la hipótesis, recuerden que si se rechaza mi hipótesis nula, entonces entra en función una hipótesis alterna en donde decimos que el efecto del factor A va a ser diferente de 0, por lo tanto, si hay efecto, una alterna para el factor B, entonces también sería que el efecto del factor B es diferente de 0, por lo tanto si hay efecto sobre la variable de respuesta, y si aquí en este caso también se rechaza la nula, entra en función su alterna, donde decimos que el efecto de la interacción entre los factores A y B también es diferente de 0, por lo tanto la interacción entre ambos factores sí tiene un efecto o una influencia sobre la variación de las mediciones que estamos obteniendo de nuestra variable de respuesta. Ok, ya lo que respecta a esta parte del valor P, recuerden que este valor P nos lo arrojan los software cuando nosotros corremos el análisis mediante ese tipo de herramientas, y acá lo que nosotros vamos a tomar es si el valor P es menor que la significancia, que es 0.05 para un nivel de confianza de 95%, o 0.01 para 99%, entonces si este valor P es menor a 0.05 o 0.01, entonces podemos con confianza rechazar las hipótesis nulas o principales, donde decimos que los efectos son nulos, no hay, y entraría en función las hipótesis alternas, donde diríamos que sí son diferentes de 0 esos efectos, por lo tanto sí hay influencia por parte de los factores y su interacción sobre lo que estamos midiendo.